Y construyó castillos en el aire. Mis papás trabajaban en una gran fábrica que implicaba turnos de noche. Por lo tanto, ellos estaban saliendo a las 6 o 8 de la tarde para volver hasta el día siguiente. Yo siempre, la verdad, fui un niño independiente. Ellos me dejaban la comida por ahí, yo la calentaba y me la comía. Me ponía la tele, me ponía a hacer los deberes que aún no había hecho y después me acostaba a dormir. Cuando me levantaba al día siguiente ya me encontraba con mis papás en casa. Y así viví muchos años de mi infancia. Hasta que un día, por allá en 1993, tocaron al timbre de la puerta en la casa donde vivíamos. A mí se me hizo muy extraño, porque la verdad es que como era una ciudad dormitorio, casi nunca había visto niños y niñas de mi edad. Es más, casi nunca había visto personas que estaban por ahí, ni mucho menos. No salía al parque a jugar, ni tenía amigos ni amigas, salvo con los niños y niñas que estudiaba. Así que pensando que mis papás habían cancelado su turno y habían regresado a casa, fui a abrir la puerta. Esta era una de esas puertas que tiene un pestillo largo que uno tiene que inclinar hacia abajo y abrir hacia adentro. Y cuando la abrí completamente, pude ver frente a mí a una pequeña niña. Era una niña que tendría mi misma edad. Era una niña rubia que tenía un traje de primera comunión. Era una niña de ojos claros, verdes, lo recuerdo, que simplemente al verme me miró fijamente y me dijo: ¿podrías darme por favor un vaso con agua? Vale, dije yo. Así que la dejé ahí en la puerta porque mis papás me habían dicho que nunca dejara ingresar a ningún extraño a casa. Fui hasta la cocina, tomé un vaso con agua y cuando fui a dárselo, ahí en la puerta no había nadie. Me asomé un poco hacia ambos costados y tampoco había nadie. Bueno, pensé yo, a lo mejor es que se regresó para su casa, se le quitó la sed o qué sé yo. Cerré la puerta y me regresé. No se lo conté a mis papás porque una de estas cosas es normal que pasen, ¿no? Pero la noche siguiente, a una hora indeterminada, seguro antes de la medianoche, porque lo recuerdo, porque había un reloj de pared grande en la sala de mi casa, volvieron a tocar al timbre. Y ahí frente a mí estaba la misma niña. Me miró y me dijo: ¿podrías darme un vaso con agua, por favor? Vale, pero ayer me pediste también un vaso con agua y no esperaste. Ella no me dijo nada, pero yo la vi como si se esperara que le diera el vaso con agua. Así que le dije que esperara un momento y fui hasta la cocina por un vaso con agua. Y cuando regresé, la niña ya no estaba. Bueno, alguna niña de estas que hacen bromas, que tocan los timbres de las casas, que molestan o hacen cosas que hacemos todos los niños, ¿cierto? Así que tampoco se los conté a mis papás. A la noche siguiente, yo casi que juraba que la niña iba a volver a molestar. Así que traje una jarra con agua de temprano ahí en una mesita que había junto a la puerta. Y además me acuerdo que también, no sé por qué, porque no le iba a pegar, traje un bate de béisbol como para decir: esta niña se pone a molestar y le pego. Me puse a ver la tele, hice los deberes de matemáticas y de repente, como a eso de las 11:30, volvieron a tocar la puerta. Yo caminé muy lentamente para que ella no se diera cuenta que yo estaba caminando hacia la puerta. Tomé el pestillo, abrí la puerta lentamente y ahí estaba ella, con su cabello rubio, con sus ojos verdes y con su vestido de primera comunión. ¿Me das un vaso de agua, por favor?, me dijo. Y yo le dije: claro. Lentamente serví el vaso con agua y luego, sin dejarla de mirar a los ojos, se lo alcancé muy lentamente. Ella tomó el vaso entre sus manos, se lo acercó hacia su cuerpo y muy lentamente, comenzó a vertir el contenido del vaso de agua en su boca. Después lo tomó entre sus manos, me miró como nunca antes ni nunca después
un ser humano me había visto y sin casi mover sus labios me dijo: ¡gracias! De repente, su cuerpo poco a poco, como si estuviera consumido por un montón de pequitas. ¿Han tenido varicela alguna vez? Sí. Empezó a ponerse rojo de repente. Su cabello, de la punta que le colgaba sobre los hombros y hasta la raíz misma de la cabeza, comenzó a ponerse de color rojo. Yo me asusté un poco, como se podría asustar cualquier persona. Tomé unos metros de distancia y la niña cada vez más se iba poniendo aún más y aún más y aún más roja. Hasta que de repente, podrán ustedes creérmelo o no, podrán decir este es un cuentacuentos y es un mentiroso, podrán dudar de mi palabra, pero solo yo y las personas que después fueron se dieron cuenta de lo que había sucedido allí. Su cuerpo comenzó a encenderse en fuego, en una enorme llamarada que la consumió desde los tobillos y hasta la cabeza. Un fuego al que ella no reaccionó, simplemente se quedó ahí quietecita hasta que todo su cuerpo, solo su cuerpo, y ninguna pared, ninguna puerta, ninguna baldosa, ninguna bombilla, ni absolutamente nada resultó salpicada por el fuego. Todo terminó reducido a un montón de cenizas de ahí. Fui a tocar a las puertas de los pisos de al lado y los vecinos salieron asustados, llamaron a mis papás, llamaron a los bomberos y llamaron a la policía. Después vino un sacerdote a hacer un exorcismo de la casa, porque de lo que nos enteramos después de ese piso que terminamos dejando días después es que una niña que estaba ahí sola en esa casa se puso a jugar con los pilotos de la cocina un día y sufrió una muerte por incendio. Y su alma en pena, deseando agua para aliviar su dolor, había vuelto a buscar un poco de paz en ese vaso de agua que yo le había dado. Ha pasado una cosa.